La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este tiempo de la Navidad. Ya Adviento quedó atrás. Navidad. Y es hermoso ver cómo dentro de esta estructura litúrgica que nos presenta la Iglesia a través de la liturgia de la palabra, nos propone meditar sobre Esteban. Esteban es el diácono, es el protomártir, por decir así, y valdrá la pena entender que la Navidad es un tiempo de limpiar el corazón. A ejemplo de Esteban. Esteban vive sus últimos momentos, pero es impresionante la actitud de este hombre. Una capacidad de aspirar a llegar ante el Señor con un corazón limpio. Nada de rencor, nada de resentimiento, absolutamente. Aspira a ese encuentro con el Señor que le permita vivir la plenitud de esa gracia de Dios. Pero desde ese momento del martirio, Esteban hace algo impresionante. Y por eso a esta reflexión le titulo Navidad, tiempo de limpiar el corazón, porque hay que hacer una limpieza. El otro día conversaba con unos señores que se dedican a lavar automóviles. Y me decía uno, mire, hay un lavado que le llamamos lavado profundo. Este es más costoso porque lleva más tiempo, porque le ponemos otros productos también. Es un lavado profundo que a veces, por ejemplo, nos puede durar toda una mañana o quizás una mañana y parte de la tarde, dependiendo del automóvil, así es el costo. Y me puse a pensar al momento de hacer esta reflexión de que muchos de nosotros necesitamos por parte del Señor que nos haga un lavado profundo, para que nuestro corazón quede limpio, quede nítido. Eso es como cuando vamos a asear la casa, cuando decimos hoy toca aseo profundo en la casa. No nos va a llevar media hora, no nos va a llevar una hora. Si es un aseo profundo, implica que nos va a llevar quizás toda una mañana. Vamos a terminar cansados, pero vamos a ver la nitidez y vamos a mover estos muebles de aquí para allá, esto acá, esto lo otro. Creo yo que la Navidad es una oportunidad para hacer una limpieza profunda, porque el que nos ha venido a salvar ha nacido. Y la salvación es parte de esa limpieza profunda. Pero centrémonos en Esteban. Vayamos al texto de Hechos de los Apóstoles, que es el texto que la liturgia de la palabra nos propone. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Voy a leer del versículo 8 al 10 y luego el capítulo 7 del versículo 54 al 59. Espero que usted tenga a mano su Biblia para que juntos vayamos profundizando en esta reflexión. Hechos, capítulo 6, versículos 8 al 10. Esteban, por su parte, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros en el pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamados los libertos, de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Eso es la primera parte. Ahora vámonos al capítulo 7, versículos 54 al 59. Al oír, se refiere al martirio ya de Esteban. Al oír esto, estallaban de rabia sus corazones y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo:
Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos lanzaban grandes gritos, se taparon los oídos y se lanzaron todos a una sobre él. Lo llevaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, gritó con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esteban es el protomártir. Esteban es un signo de fe para muchos de nosotros que caminamos en la fe en medio de las tribulaciones y las realidades de este mundo. Y es hermoso ver cómo podemos tomar este texto de Hechos de los Apóstoles y darnos cuenta de algunos aspectos de Esteban. Por ejemplo, Esteban lleno de gracia y poder, dice el texto. O sea, ese poder era un poder espiritual, era el poder del Espíritu Santo, a tal grado que Esteban predicaba, realizaba prodigios, era un hombre lleno de sabiduría, y toda esta sabiduría y toda esta acción de Esteban molestaba, incomodaba a otras personas, que los cuales reaccionaron con rabia y lo agredieron, lo apedrearon. Nosotros necesitamos entender que, al igual que Esteban, el tiempo de Navidad para nosotros es dejarnos iluminar, dejarnos inspirar por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos anima a llevar una vida en la claridad, no en la oscuridad. Por eso es fundamental el hecho de darnos cuenta que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios. A eso debemos de aspirar en este tiempo del Adviento, que nuestra vida también esté llena de la presencia del Señor. Esteban es como ejemplo de cómo esa luz brilla en medio de la oscuridad y que no a todo mundo le agrada esa luz. Eso es entendible. No todo mundo va a estar de acuerdo con lo que la conferencia episcopal nos ha manifestado sobre el tema de las elecciones, todo esto. No están de acuerdo mucha gente ¿se acuerda la marcha por la paz y todo eso? No todo el mundo está de acuerdo. Pero esa es la realidad. La realidad es que hay una lucha espiritual y Esteban se mantuvo fuerte, se mantuvo firme ante esa situación. El poder del Espíritu le acompañaba a Esteban. Esteban no hablaba con su propia fuerza, sino con la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. En la Navidad es eso. La Navidad es renovar nuestra vivencia espiritual. La Navidad es darnos cuenta que el camino de la fe exige perseverancia. Este tiempo de la Navidad es un tiempo para renovarnos espiritualmente. Es un tiempo para dejar que la gracia de Dios nos impulse, nos lleve a una vida más creíble, a tomar en serio más todavía el camino de la fe. Una vida de fe más constante, lleno más de perseverancia, de continuidad. Esteban ofrendó su vida. Cualquiera se hubiera quedado callado, cualquiera se hubiera ido a su casa, hubiera ocultado su fe y no hubiera experimentado el martirio. Pero dice, llegará a decir San Pablo que el Señor nos ha dado un espíritu de valentía, no de timidez ni de cobardía. Admirar a Esteban implicará para muchos de nosotros imitarle. Imitarle en el sentido que aunque no les agrade el mensaje, hay que predicarlo. No es predicar en el sentido de acomodar el mensaje a otras personas. No. Es dejarnos inspirar por este espíritu profético para anunciar a Jesucristo y denunciar el pecado. Jesús, al nacer, también nos trae a nosotros como regalo el Espíritu de Dios. Y nosotros al recibirlo
somos capacitados, al igual que lo fue Esteban, para poder ser testigos de su amor, de su misericordia. Por eso es hermoso el camino de la fe, porque el camino de la fe es un misterio que se va revelando paulatinamente. Semanas atrás, días atrás, estábamos en Adviento. Hoy estamos en tiempo de Navidad. Y el tiempo de Navidad implica también algo muy importante. Se nos está acabando el tiempo del año civil. Se nos está terminando el tiempo del año civil. Entonces aquí viene el sentido del título de la reflexión. Una limpieza profunda. Navidad, tiempo para una limpieza profunda. No puedo quedarme con resentimientos, no puedo quedarme con actitudes del pasado, no puedo desarrollar violencia, no. Imagínate tú la actitud de Esteban. Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Señor, los perdono. Ese es un lavado profundo. No podemos pretender llevar una vida superficial, una vida donde demandamos mucho de los demás y no nos agrada que nos demanden a nosotros, donde exigimos a los demás, por decir así en otras palabras, pero no nos gusta que nos exijan, donde nos sentimos tan libres como para señalar y sentirnos inmaculados y se nos olvida que somos pecadores. Ya casi termina este año 2025. La clave en esto es ver en Esteban un ejemplo de cómo se vive la fe, de cómo estamos llamados nosotros a tener esa limpieza profunda interior para que vivamos plenamente en libertad. Cuando Esteban habla y le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, es como que nos traslademos al Evangelio de San Juan, cuando Jesús en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esteban es un modelo de cómo un corazón lleno de misericordia tiene la capacidad, aunque está siendo físicamente atormentado, tiene esa capacidad de dar el perdón, de interceder por aquellos que le están ofendiendo, por aquellos que le están maltratando. Ese es el sentido verdadero de la fe cristiana. Y este tiempo de Navidad es ese sentido. No somos nosotros el centro, sino que colocamos en el centro al otro, al que me ofende, al que habla mal de mí, al que transgrede mi integridad, al que me violenta. Oro por él, oro por esa persona. No reacciono de la misma manera, no busco hacerle daño. Todo lo coloco en las manos de Dios, porque Dios es un Dios justo y fiel. Y es ahí donde nosotros vemos cómo Esteban sirve de ejemplo, de modelo, porque estamos llamados a perdonar, a mostrar el rostro de misericordia de Jesús, venciendo el odio con amor. Ante la situación muy difícil de Esteban, él recurre a la oración. El tiempo de la Navidad nos invita a cada uno de nosotros a pensar un poco en nuestro entorno, en las personas que les agradamos o en aquellas que no les agradamos. Y orar un poco por estas personas que quizás anhelan el mal hacia nosotros, quizás. O sea, aún en el ámbito eclesial existen personas así, que te dan la mano, que te dan un abrazo, pero que luego están tramando hacerte daño, ofenderte, herirte, maltratarte. O sea, ¿quién apedreaba a Esteban? Era gente religiosa, que quizás les causaba incomodidad la predicación de Esteban, que usted lo puede leer, el capítulo 7 de Esteban, que es todo un discurso, el capítulo 7, que tiene 60 versículos. Y cómo el contenido de la predicación de Esteban es un contenido profundamente querigmático, profundamente centrado en Cristo. Pero a la gente le incomodó. Y es ahí donde
donde dice, por ejemplo, que es muy gráfico, ¿no? ¿Eh? Mientras lo apedreaban, ¿no? Dice el texto bíblico que vio los cielos abiertos, ¿eh? Vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, de pie a la derecha de Dios. Imagínate tú qué experiencia tan fuerte la de Esteban, que ve a Jesucristo, aún él siendo lapidado. Por eso, la lapidación física era lanzar piedras, pero hay otro tipo de lapidación. La lapidación, por ejemplo, a través de la murmuración, de la intriga, la lapidación a través de levantarte falsos. O sea, todo este mundo de lapidación ha cambiado un poco, ¿no? Ya no son piedras así físicas, pero sí comentarios con mala intención, eh, buscando justificación de algo. Entonces, la realidad es que todos estamos expuestos a esto, pero la clave en todo esto es el hecho de saber actuar como Esteban. Y yo me preguntaba, cuando estaba preparando esta reflexión, ¿por qué la iglesia discierne ponernos a Esteban en el tiempo de Navidad? ¿No hubiera sido más bonito que nos pusieran a los pastores y pensar un poco en esto? Pero es que nos pone la iglesia a Esteban, siendo el protomártir, pues como un ejemplo de lo que le va a pasar a Jesús, de lo que va a vivir Jesús. Que lo que vive Jesús es más cruel todavía que lo que experimentó Esteban. Pero la actitud de Esteban es similar a la de Jesucristo. Dichoso Esteban, ¿no? Padre, mira, no les tomes en cuenta, mira, te ruego que por ellos, o sea, no les tomes en cuenta. Qué libertad tan grande la que tiene Esteban para mostrar su misericordia, para buscar de Dios en medio de su dolor, en medio de esa crueldad. Y él no deja de orar, no deja de creer, no se arrepiente de haber creído en Jesucristo. Eh, la Navidad es un tiempo para mirar más allá de lo terrenal, para poner la mirada en el Señor, para buscar de Él, para llenarnos de Él, porque siempre van a venir momentos duros, momentos difíciles, situaciones complicadas, pero no hay que renegar, no hay que dudar. Y Esteban entonces se nos coloca como un ejemplo de así debe de ser la actitud de todo creyente, así deberá ser, orar por aquellos que nos ofenden, que nos martirizan, ¿no? Pues hay que orar por ellos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que toma en cuenta, el Señor es el que actúa. Y Esteban, esta fiesta de Esteban, nos tiene que promover a nosotros a vivir una vida interior más limpia, más saludable. No, no le des cabida al rencor, al resentimiento. eh, no promuevas esas acciones contra otras personas para desquitártelas, para ofenderles, para maltratarles. No funciona así la vida humana, no funciona así. Entonces, toda esta realidad de la experiencia que está viviendo Esteban es como una propuesta de vida para nosotros. Una limpieza profunda es lo que necesitamos. Tú podrías buscar a un sacerdote para confesarte o para una dirección espiritual, meditar la palabra, tener esa capacidad de decidir perdonar a alguien que te ha ofendido, hacer un replanteamiento de vida en ciertas actitudes que tú tienes hacia determinada persona y ser un poco más, por decir así, respetuoso con esa persona, más lleno de misericordia, quizás. Entonces, todos estos factores son importantes, son una realidad maravillosa para poder emprender un camino de paz interior, de sosiego, porque eso es lo que deberíamos de buscar en este tiempo de Navidad, tener esa libertad interior como la tiene Esteban, de perdonar, de interceder, porque eso es lo que está haciendo Esteban.
Esteban intercede por aquellos que le ofenden, por aquellos que le agreden. Para Esteban no hay cabida a la venganza, no hay cabida al rencor. No, 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 no. Esteban ve todo lo que está sufriendo como una oportunidad para vivir en la misericordia de Dios, para pedir por quienes le agreden. Por eso es hermoso ver cómo el tiempo de la Navidad es un tiempo propicio para restaurar relaciones. Es un tiempo propicio para hacer un replanteamiento de nuestra vida en aquellas áreas que quizás todavía están causando heridas a otros, que maltratan a otros, que ofenden a otros. Entonces es hacer un alto. Querido amigo y amiga, no es casualidad que tú estés recibiendo, estés viendo este mensaje, lo estés recibiendo, sino es una oportunidad para que hagas un alto. Podemos haber dos grupos, los que tiran piedras y los que reciben las pedradas. A veces vamos a estar en ambos grupos. Una vez somos los que tiramos piedras, otras veces nos tiran piedras. Eso es así, ¿no? Pero la clave en esto es, ¿qué voy a hacer yo? Esteban bien pudo quizás estar agarrando piedras y devolviéndolas, pero no. Esteban lo que hizo fue algo impresionante. ¿eh? Versículo 60. Y puesto de rodillas, gritó con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. De rodillas. No, no desafiante, desafiándolo de rodillas. Se somete al Señor. Se doblega ante el Señor. Se deposita en las manos del Señor y que se haga la obra del Señor. De rodillas. Creo que ese signo de rodillas es un signo muy, muy fuerte para muchos de nosotros. Quizás porque somos personas muy autosuficientes, prepotentes, eh, pero de rodillas es como me despojo, me rindo totalmente, me rindo. Y, y Esteban hace esto. Esteban se pone de rodillas y nos hace ver que ese es el camino del cristiano. Me pongo de rodillas entregándole al Señor esta situación, entregándole al Señor y orando por aquellos que me tienen en esta condición. No busco venganza, no busco absolutamente nada. Lo que busco solamente es estar en la presencia del Señor. Por eso muchas veces cuando hemos experimentado en nuestra vida acciones injustas hacia nosotros, es un camino de irnos educando en el discernimiento y también en la misericordia. Y es ahí donde nosotros necesitamos vencer el odio. Y el odio se vence con amor, con amor. Las situaciones adversas, los momentos difíciles, no son situaciones que nos promuevan para ocultar la fe, sino para expresarla, para compartirla, para transmitirla. Así que, queridos hermanos y hermanas, a ejemplo de Esteban, podamos nosotros vivir lo que resta de este tiempo de la Navidad en esta condición. Que el Señor haga una limpieza profunda en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.